Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar sobre diálogo, polaridad y polarización. En lo social y lo eclesial, en lo global y en lo cotidiano. No es, no obstante, la primera vez que abordamos esta cuestión. En el episodio 103 estuvimos analizando el contenido de una conferencia del profesor Pedro Fernández Castelao durante la 7ª edición de las Conversaciones PPC. Y en el aún más lejano episodio 93 nos aproximamos a ello a propósito del monográfico sobre el cardenal Robert McElroy. Hoy seguiremos explorando otras perspectivas. Creo que la sinodalidad es una actitud, una apertura, una voluntad por entender que en la forma de hablar de la Iglesia ahora, todos y cada uno de sus miembros tienen una voz y un papel que jugar. A veces, obispos o sacerdotes pueden sentir que la sinodalidad va a acabar con mi autoridad. La sinodalidad no va sobre eso. Quizás tu idea de lo que es la sinodalidad está fuera de foco, está equivocada. Creo de nuevo que es una actitud que puede enseñar mucho al mundo de hoy. Hace poco hablábamos de la polarización y yo creo que esto es una especie de antídoto, que es un modo de afrontar algunos de los más grandes retos que tenemos en el mundo de hoy. Lo decía así el Papa León XIV en una entrevista reciente, que el mundo tiene grandes retos, y tú y yo, aquí, también. Empezando por cómo abordar la polarización sin caer en ella. Quédate conmigo para averiguar cómo lo vamos a hacer durante los próximos 30 minutos. Soy José Antonio, y te doy la bienvenida al 223º episodio. El podcast de Vida Nueva. El pasado 17 de septiembre, la Fundación Pablo VI acogió un coloquio con Luis Argüello y Salvador Illa como conversadores principales. El primero, Argüello, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española. El segundo, Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Ambos a la cabeza de sus respectivas instituciones. Bueno, pues hay cosas de las que no nos pondremos de acuerdo, pero como mínimo entendámonos, conozcámonos mejor y seamos capaces de encontrar un punto de coincidencia. Yo creo que es necesario, que es imprescindible, que es conveniente, que es positivo, que ayuda y que también enriquece a uno mismo. Te obliga también a argumentar. Si haces una escucha activa muchas veces a replantearte algunas cosas, a veces últimamente se tiende a considerar que cuando uno tiene una posición dialogante y se presta a dialogar, expresa debilidad. Y yo creo que eso es un error grave. Yo creo que es todo lo contrario. Lo más cómodo es no hablar, lo más cómodo es no reconocer que hay otras formas de pensar, lo más cómodo es no enfrentarte a argumentos que te pueden cuestionar tu planteamiento, que te pueden hacer reflexionar de una forma distinta. Esto que decía el presidente Illa durante su encuentro con Luis Argüello tiene cierta resonancia con lo expresado por el Papa León XIV en su reciente entrevista con la periodista estadounidense Elise Ann Allen. En algunos ambientes dentro y fuera de la Iglesia, el diálogo es un signo de debilidad. El camino compartido es fuente de incertidumbre. Porque hay quien sigue apostando por el modo de vida de la voz única y el pensamiento homogeneizado, por la muerte de la pluralidad. Y cuando parece que durante algunos años se consiguen dar pasos hacia una integración humana más plena, resulta que resurgen viejas propagandas envueltas en un aspecto contemporáneo, y las generaciones más jóvenes terminan abrazando la división que abanderaron sus ancestros. El pensamiento crítico es molesto. La pregunta se sobreentiende como oposición. Hasta pedir la hora se vuelve incorrecto si resulta que la persona es de una opción política distinta.
La imbecilización masiva propiciada por el uso sin criterio de los medios digitales ha superado ya con creces al mismo proceso que inició en su momento la existencia del televisor como fuente inagotable de entretenimiento. Hoy día pareciera que solo estamos o entretenidos o peleándonos. Y a veces hasta hay quien combina ambas cosas porque se entretiene generando discordia, ya que eso le proporciona beneficios económicos, políticos o sociales. Sobre la deformación de una natural polaridad hasta convertirse en antinatural polarización, habló Luis Argüello durante el coloquio del 17 de septiembre. Yo, hablando de polarización, quiero hacer un elogio de la polaridad. O sea, yo creo que una de las causas por las que hay polarización es porque se niega la polaridad. La polaridad a la hora de comprendernos, de comprender el sujeto. Primero hace falta hacer para el diálogo un elogio de la razón, del logos. Y digo esto porque vivimos en una época en la que la emoción juega mucho, ¿no? Nuestro diálogo está constantemente contaminado por una novedad de la época, que son las redes sociales, que es la comunicación, el diálogo con vehículo interpuesto de instrumentos, ¿no? Que hacen, bueno, pues que figuren otras cosas. La polaridad. Esas diferencias legítimas que existen por el mero hecho de ser humanos. A ti te gusta la playa y a mí la montaña. A mí la ropa azul y a ti la amarilla. La polarización surge a partir del simplismo dicotómico, de la tendencia a reducirlo todo a dos únicas opciones. O eres de estos o de aquellos. El coloquio entre Illa y Argüello plantea varios dilemas interesantes. De un lado, la existencia de una sociedad que apuesta por el entendimiento. Por otra parte, la llamada de atención a quienes, en uno u otro sector de la sociedad, se enconan en posiciones de enfrentamiento. Y además, también aparece un cuestionamiento transversal que se dirige sobre todo a la gente de Iglesia. ¿Cuánta responsabilidad histórica tenemos los cristianos con respecto a la polarización? ¿Cuánto hemos llegado a manipular aquellos versículos de Mateo y Lucas en los que Jesús dice que quien no está con él está contra él y quien no recoge desparrama? Como anfitrión del coloquio que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, actuó Jesús Avezuela, el director general de la Fundación Pablo VI. Cuando Vida Nueva le pregunta si la Iglesia y el Estado están condenados mutuamente a entenderse, responde lo siguiente. Yo creo que es mucho más que condenados a entenderse, ¿no? La condena parece que es como algo que irremediablemente y resignadamente tienen que hacer. No, hombre. Yo creo que la Iglesia puede aportar mucho al Estado, el Estado aporta mucho a la Iglesia y la Iglesia y el Estado están no obligados a entenderse, sino que tienen que entenderse por el bien común. Yo creo que en el ámbito político, insisto, dentro de una sociedad democrática moderna y una sociedad natural. Otra cosa es que ya nos salgamos y nos vayamos a ámbitos internacionales, lo que está ocurriendo en Gaza o lo que ocurre en Latinoamérica o lo que ocurre. Pero en las sociedades modernas occidentales, la religión, la Iglesia, lo que tiene que hacer es más acompañar a la política que denunciar. No creo que a la Iglesia le corresponda la denuncia como tal, sino ese acompañamiento. Y desde ese punto de vista, claro que puede participar en política, claro que puede decir cosas sobre la política, y lo ha hecho siempre. Y la doctrina social de la Iglesia, en ese sentido, creo que es una guía de religión y política. En algunos contextos sociales y políticos como el de España, esto puede ser especialmente complicado de afirmar, asumir o proponer. Durante 40 años, ser español significó ser obligatoriamente católico y devoto, al menos de cara a la galería. Y eso dejó profundas heridas que incluso a día de hoy pueden no estar del todo curadas y debidamente cicatrizadas.
Ese acompañamiento que mencionaba Jesús Abezuela a Vida Nueva podría ser interpretado como un deseo de regresar a viejas prácticas de imposición, represión y castigo. Y al hilo de esta cuestión, César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, habló sobre una neutralidad positiva por parte del Estado. Lo hizo durante su participación en un almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI el pasado 16 de septiembre. Se abandona el anterior régimen de confesionalidad para establecer un sistema de aconfesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice la Constitución. El Estado español se sitúa en una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y deja de ser formalmente un Estado confesional católico. Se trata de una neutralidad positiva y abierta, ya que juntamente con el principio de neutralidad, el constituyente hace una valoración positiva de lo religioso, no de mera tolerancia, al ordenar a los poderes públicos que sobre la base sociológica de las creencias religiosas de la sociedad española mantengan relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por tanto, tan constitucional es el principio de aconfesionalidad religiosa como el que la doctrina llama de cooperación con las iglesias y confesiones. Podemos concluir que la Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración, lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso. Pero lo cierto es que, a pie de calle, esa dicotomía de la que hablaba antes ha hecho mella en la narrativa popular, política y mediática. Iglesia equivale a retroceso e imposiciones arbitrarias. Aconfesionalidad lleva aparejada una lucha activa antirreligiosa. Y en medio, un abismo infinito, un espacio inabarcable. ¿Será ese el lugar que corresponde al acompañamiento de la Iglesia hacia el Estado que comentaba el presidente Salvador Illa? Si yo me siento, hablo y razono, no llego a acuerdos, como mínimo establezco, creo que mando un mensaje, decir, oiga, pensamos distinto, pero convivimos en la misma sociedad, ¿no? Esto no es polarizar, al menos lo hago con un propósito completamente distinto, ¿no? Si recuerdas las series de Star Trek, tanto la original del Capitán Kirk como la nueva generación de Jean-Luc Picard comenzaban con un monólogo. La primera frase del mismo era «El espacio, la última frontera». Y estaba pensando yo que con un cambio mínimo nos encontramos con un texto que parece hecho para este tema tan concreto que estamos razonando hoy. El diálogo, la última frontera. Estos son los viajes de la Iglesia en su misión continua de peregrinar el universo. Explorar extraños mundos, encontrarse con nuevas vidas y nuevas civilizaciones para llegar audazmente a donde nadie más ha llegado. ¿Será acaso que el presente ya ha alcanzado a ese hipotético futuro de viajes espaciales? Con la diferencia tal vez de que el desconocido con el que tender puentes y establecer vínculos no resulta estar en el espacio profundo, sino en la puerta de al lado. Esta semana Vida Nueva pone el foco sobre la propuesta de Caminos de Encuentro, pero no solo. Se detalla en profundidad la trayectoria del nuevo nuncio en España, Piero Pioppo, elegido por Francisco y confirmado por León XIV. Leemos también sobre las indemnizaciones económicas de hasta 100.000 euros como parte de los planes de reparación integral de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española y la Confer. Y muy en la línea, tenemos un artículo de Antonio Pelayo sobre León XIV y el inicio de curso titulado «Los abusos no se guardan en un cajón». Puedes acceder fácilmente a todo ello y más cuando te suscribes anualmente a Vida Nueva.
Recibes 47 números al año que puedes consultar desde cualquier parte del mundo. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Venimos de una primera mitad donde se presentaba el diálogo como mecanismo de reconstrucción social. Ante una sociedad dividida, fragmentada, casi podríamos estar sugiriendo una suerte de sinodalidad civil, la necesidad de caminar hombro con hombro junto a quienes son diferentes. Precisamente a propósito de tal diferencia, el presidente Salvador Illa hablaba el pasado 17 de septiembre durante el coloquio junto al arzobispo Luis Argüello. Yo en esto creo que hay que intentar ser muy claro, muy directo y muy... porque desde el ámbito de la política digo, porque si no corremos un riesgo de fracturar la sociedad, ¿no? Acoger e integrar a los que vienen a forjarse una vida en nuestro país no solo no pone en riesgo nuestra identidad, sino que la enriquece. Mucha gente dice, no, mira, veo gente distinta culturalmente, racialmente, y sienten que esto pone en duda nuestra identidad catalana, española, andaluza, madrileña, europea, y esto vamos a desaparecer. No solo no la pone en duda, sino que si les acoges, primer paso, les facilitas la integración y se integran, segundo paso, enriquecen tu identidad. Llegados a este punto, enganchamos con una línea ideológica transversal que recorre nuestras sociedades y que contribuye a desgarrarlas de modos cada vez más violentos. Me refiero a la separación izquierda-derecha. Lo comentaba Luis Argüello en ese mismo coloquio al recordar cómo no se avergonzaba de tomarse fotografías con políticos de un lado u otro del espectro. Estas declaraciones han dado bastante que hablar a los medios informativos y las redes sociales de todo el país, puesto que en algunos ambientes se ha visto como un gesto de concordia universal y en otros como una constatación de la inclinación política del arzobispo de Valladolid y presidente de los obispos españoles. Cristianos de izquierdas y cristianos de derechas. ¿Cuánto sentido realmente tiene esa división? Bueno, pues vamos a ver si sacamos algo en claro haciendo un pequeño viaje en el tiempo. Muchos expertos académicos en la materia suelen estar de acuerdo en que el origen de las palabras izquierda y derecha, en este sentido, encuentran su origen en los llamados Estados Generales de Francia, que eran convocatorias del rey para reunirse con representantes de los tres estamentos: nobleza, clero y el resto. Poco antes de estallar la Revolución Francesa, los demócratas radicales y sus simpatizantes se sentaban a la izquierda del rey. Quienes eran partidarios del clero y la aristocracia lo hacían a mano derecha. Y esta clara diferenciación visual facilitó que comenzase a hablarse de los que estaban a la izquierda o a la derecha, y permitía a la sociedad francesa de la época saber de quién se estaba hablando en cada momento. Como habrás supuesto, ya después de eso se extendió al resto del mundo. Por tanto, si nos concentramos en esos orígenes, vemos que es algo completamente arbitrario. Si hubieran estado arriba, abajo, delante o detrás, hoy hablaríamos de otro modo, de los de arriba y de los de abajo, de los delanteros y los traseros. Y conociendo al ser humano y su creatividad, está claro que hubiésemos sido capaces de inventar insultos contra la otra parte, llamándolos, por ejemplo, los culos. Christopher Cochrane tiene un libro escrito específicamente sobre la izquierda y la derecha. Y allí dice que lo que no era en modo alguno arbitrario era el lugar que cada persona elegía para sentarse. La posición física era en sí misma una opción política. Cochrane recoge un testimonio de 1789 que decía: «Intenté sentarme en diferentes partes del salón y no adoptar ninguna posición concreta,
pero fui empujado a abandonar el lado izquierdo o sería condenado para siempre a votar en soledad y sometido a burlas desde las galerías. Cualquiera diría que han pasado 236 años porque hoy día seguimos anclados en las mismas advertencias. Si sales en aquella foto, eres no sé qué. Si sales en aquella otra, eres no sé cuánto. Las burlas y gritos desde las galerías siguen escuchándose alto y claro. La profesora Caroline Warner de la Universidad de Nevada es especialista en religión, política, corrupción y abuso de poder institucional. En algunos de sus textos, ella afirma lo siguiente: los sacerdotes se convirtieron en obreros de fábrica, vivieron y comieron con los trabajadores e incluso se unieron a su sindicato. Tal como declaró un jesuita francés enviado al campo de concentración de Dachau en los primeros años de 1940, ¿cuánto ganaría el sacerdote al poder comprender de forma concreta, por experiencia personal, las condiciones de vida de aquellos a quienes busca evangelizar? La Segunda Guerra Mundial cambió la percepción de muchos sacerdotes sobre estrategias útiles de evangelización. Decidieron concentrarse menos en la acción católica y más en los trabajadores directamente. Al escuchar esto, el cerebro asocia Iglesia con izquierda. Entonces, seguimos leyendo a la profesora Warner y escuchamos lo siguiente. La Iglesia utilizó a la acción católica italiana para impulsar o incluso obligar a los católicos a hacer lo que la Iglesia quería. La acción católica italiana veía su papel como el de dirigir a los católicos a votar por el partido que ofreciera las mayores garantías para el catolicismo. El Vaticano había decidido que ese partido era la democracia cristiana, diciendo a los católicos que lo que estaba en juego era un modo de vida y una elección de civilización. Los comités cívicos debían dirigir a los italianos a seguir las instrucciones de voto de la Iglesia. Su valor político se vio en la campaña de 1948, cuando fueron cruciales para que Democracia Cristiana obtuviera el 48% de los votos. La visión de partido único adoptada pronto por Pío XII era que la fuerza católica residiría en tener a los fieles reunidos en un solo partido. Eso justificaba la posición de la jerarquía de que los fieles no debían tener demasiadas opciones políticas legítimas. Ahora nuestro cerebro ha cambiado de pensamiento. Iglesia, derecha. La Iglesia está junto a los migrantes, izquierda. La Iglesia defiende la vida, derecha. La Iglesia se manifiesta por los derechos laborales, izquierda. La Iglesia defiende la libertad educativa de los progenitores, derecha. Se mire por donde se mire, ese esquema basculante se convierte en una auténtica maraña ideológica y en un agotamiento para todos los sentidos. Y sin embargo, estudiosos como John Jost, Christopher Federico y Jaime Lapierre afirman que podría llegar a ser no solo práctico sino natural la reducción al duplo izquierda-derecha, esa dicotomía que tan difícil es de delimitar para quienes la estudian, como fácilmente parecen señalarla los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Tú a un saco, tú al otro. Y así desde antes incluso de que la gente tomara asiento a un lado u otro de donde estaba el rey de Francia. Jesucristo establece como criterio fundamental de relaciones entre la Iglesia y la comunidad política el dualismo de sociedades y de potestades. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, reconociendo a cada una su ámbito propio de competencias y actuaciones. Se niega por una parte la soberanía absoluta o totalitaria del César e igualmente se niega todo tipo de mesianismo político. Toda la historia de las relaciones entre la Iglesia y el poder político es consecuencia del principio mantenido por el cristianismo. Por ello, la separación jurídica entre Iglesia y Estado siempre tendrán que estar presentes, sea cual sea el sistema político concreto donde se desarrollen esas relaciones. Como consecuencia, la aparición del cristianismo introduce en la historia la distinción entre orden político y orden religioso.
Frente al monismo del mundo precristiano, con la identidad o confusión entre esfera religiosa y esfera política, el dualismo cristiano supone una revolución en el orden político. Pues en el planteamiento de las relaciones entre lo político y lo religioso se abre un espacio de libertad para la persona. ¿Tiene sentido hablar de cristianos de derechas y cristianos de izquierdas? Me imagino que tendrá sentido en la medida que se siga manteniendo como punto de referencia a Jesús. Si el cura del barrio recuerda en una homilía que dar la espalda al migrante es como pasar de largo frente al hombre herido en el camino, no tendrá mucho sentido escandalizarse por considerar que eso es meterse en política. Tampoco parece de recibo señalar como algo retrógrado la protección de la vida. Y mucho menos será cruzar líneas prohibidas si establecemos la conexión entre defender la vida y señalar, por ejemplo, los asesinatos en masa perpetrados por gobiernos genocidas. Pero en el interior de la Iglesia, todo ello y más llega a ser visto como sospechoso por quienes no consiguen salir de ese etiquetado simplista de la izquierda y la derecha, incapacitados o inhabilitados para trascender hacia un bien común más amplio. Vida Nueva le pregunta a Jesús Avezuela cómo sería posible evitar estas actitudes. Pues cambiando la mirada. A mí me parece que tanto desde la política como desde la religión debemos de fomentar la participación, debemos de fomentar el compromiso, debemos de fomentar la responsabilidad de los ciudadanos y desde esa mirada, si quieres, inocente o transparente, debemos de trabajar política e iglesia. Hay que fomentar la ciudadanía activa, hay que fomentar, por supuesto, el papel de los católicos en la vida pública, que no tiene por qué ser en la vida política, en la vida pública son más cosas que la vida política y hay que seguir fomentando, como te digo, sean estos espacios, sean estos foros, sea donde sea, esa participación, compromiso y responsabilidad de los ciudadanos. Precisamente sobre ese espacio donde encontrarse, Salvador Illa se expresaba de este modo. ¿Cuál es el ágora pública hoy? Michael Sandel es un filósofo estadounidense de Harvard. No todo tiene un precio. Distingue entre economía de mercado y sociedad de mercado. Economía de mercado como un mecanismo el más eficiente que se ha encontrado para generar prosperidad en una sociedad. Una sociedad de mercado que pone precio a todo, a un órgano humano. Puedo pagarme un órgano humano, lo necesito, pongo un precio. Hay gente que defiende que esto es eficiente y él dice hay cosas que no tienen precio. ¿La amistad tiene un precio? No. El poner precio a la amistad hace ya que no sea una amistad real, la deshace. Pues en esta reflexión él dice que no hay un espacio público compartido. Y apela a una experiencia de cuando él era joven, cuando se iba a ver los partidos de béisbol, podríamos hablar de los partidos de fútbol, y dice, ahí íbamos todos juntos, el más adinerado, menos adinerado, el que tenía la mejor posición, pero compartíamos un espacio. Hoy en día hemos fragmentado la sociedad y no hay un espacio público. Y uno se relaciona solo con los que piensan igual que él, con los que tienen su mismo estatus económico, con los que tienen los mismos gustos. Y eso hace que tú no veas, que tú no reconozcas que hay realidades distintas. La Iglesia, si aspira a acompañar esta realidad política, necesita facilitar, proponer o potenciar la existencia de ese ágora pública, de ese espacio de diálogo compartido. Porque el encuentro es una necesidad humana. En Mesopotamia, frente a los zigurats, había enormes patios donde seguramente se celebrarían festivales. En la arquitectura egipcia conocemos grandes plazas y avenidas. La civilización del Valle del Indo también parece que tenía amplios espacios públicos. Los fenicios, las culturas preclásicas americanas. A lo largo y ancho del mundo y de la historia, la humanidad ha buscado la forma de encontrarse,
Cuando el conocimiento era más pequeño, pues era encontrarse con los iguales. Más tarde fuimos descubriendo que no estábamos solos en el planeta y comenzamos a integrarnos en otros lugares. Y ahora, muchos miles de años más tarde, es como si estuviésemos involucionando. Los hitos de concordia, de convivencia, de aceptación. ¿Qué nos ha pasado como especie para celebrar la masacre de quienes no piensan como nosotros? ¿Cómo podemos alegrarnos de que un congresista muera tiroteado o de que unos manifestantes que protestan contra la barbarie sean desalojados con violencia? ¿En qué momento nos pareció bien dejar de hablar para entendernos? Ahí, la Iglesia quizás tenga algo positivo que aportar, pero primero habrá que dar el primer paso y no hacer el vacío a ese feligrés que vota a un partido distinto. Esta semana han pasado muchas cosas. Leemos en el sitio de Vida Nueva a propósito de la reciente entrevista a León XIV. Se refuerza lo iniciado en el pontificado anterior: diaconado femenino congelado y cuarentena a la misa tridentina. El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, también afronta su primera entrevista y afirma que las bendiciones homosexuales son una puerta abierta y que con el tiempo se darán otros pasos. Para mucha más información actualizada al minuto, pásate por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. La búsqueda y propuesta de ese lugar de encuentro ha de ser incansable. En este podcast llevamos 223 semanas seguidas tratando de aportar algo al respecto. Por formar parte de ello y acompañarme hasta tan lejos, te doy las gracias. No te olvides de dar un me gusta y de compartir el episodio en redes sociales, donde tanta falta hace el diálogo. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast